Listo, iniciamos. Entonces, voy a coger una pantallita. Para que, ya. Entonces, aquí hay un caso práctico, ¿no? Cuando yo le doy clic aquí, es para una empresa que brinda productos logísticos, ¿no? Entonces, obviamente es un vídeo, ¿no? ¿Ves eso o no, no? Todavía no se ve el video. Ya, ¿ahí ves? Sí, ahora sí se ve. Ya. Entonces, es un archivito, digamos, tipo MP4. ¿Ya? Entonces, es un archivito que dura aproximadamente 8 minutos con 31 segundos, pero voy a explicarlo, ¿ya? Para poder entenderlo. Okay. El caso práctico se debe ir en tres tiempos. Uno, vamos a ver, los objetivos del SGCI, ¿no? Vamos a ver también el tema de gestión de riesgos, ¿no? Todos los puntos que indican aquí, ¿ya? En tres tiempos, vamos a ver acá el índice, acá está. Entonces vamos a ver la política del SGCI, los objetivos del SGCI, o sea, este de acá es un ejemplo o un caso de implementación de un SGCI, pero en las empresas, antes de determinar cuál es la política, el objetivo del alcance, primero se hace una auditoría inicial, le dicen, o auditoría cero, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las empresas cuentan con un SGCI. Entonces, en la gran mayoría de casos, las organizaciones ya cuentan con un SGCI. Entonces, ¿cuál es la idea? Es monitorear, evaluar si realmente el SGCI cumple con las expectativas de los requisitos de seguridad de la organización y con los requisitos de la norma ISO 27001. Porque la ISO 27001 también cambia en el tiempo, ¿no? 2005, 2008, 2013. Entonces, eh, cuando alguien decide implementar un SGCI, primero tiene que analizar que si existe o no existe un SGCI. Este es el caso cuando no existe un SGCI, ¿no? Cuando ya existe un SGCI es otra forma, ¿no? Que Okay. está ahí en el link del website, ahí nos indica, ¿no? Entonces, este es un caso así educativo, ¿no? Para poder saber cómo realmente se diseña un SGCI. Entonces, primero empezamos, como te había indicado, va a ser en tres tiempos. El primer tiempo, vamos a ver un ejemplo de política de SGCI, después un objetivo del SGCI, o sea, todo SGCI debe tener un objetivo, cuál es el fin de implementar en una organización. Este de acá es la política del SGCI. Después, alcance del SGCI, hay que determinar cuál es el alcance, por qué se escogió un área específico, un proceso. O sea, todo eso está acá, ¿no? Después vienen ya los procedimientos y mecanismos de control que soportan el SGCI. Después, informe del análisis de riesgo, la cual hay que determinar los activos, ¿no? Hay que definir cuáles son esos activos que pertenecen al alcance. Hay que categorizar esos activos. Hay que valorar estos activos. Hay que determinar cuáles son las amenazas, la probabilidad, ocurrencia e impacto. Hay que hacer una materia de riesgos. Entonces, y después hay que hacer un tratamiento de los riesgos que no se todo para la empresa, la cual acá finalizamos con la declaración de aplicabilidad, ¿no? Pero en este primer tiempo, en estos 8 minutos 31 segundos, menciona que hay una declaración de aplicabilidad, pero no lo visualiza, o sea, no lo indica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer o vamos a visualizar otra declaración de aplicabilidad de otro caso, ¿no? Entonces vamos a como enlazar, ¿no? O sea, nuestro primer Ya. tiempo va a ser del punto 1 al punto 7. Nuestro segundo tiempo va a ser la declaración de aplicabilidad y nuestro tercer tiempo va a ser el diseño de los controles. No vamos a ver unos 3, 4 o 5 casos más o menos de controles, ¿no? Cómo se diseña en una organización, o más o menos un estándar, ¿no? ¿Ya? De los 114 controles vamos a ver más o menos 4 o 5. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a enlazarlo así. Nuestro primer tiempo va a ser del 1 al punto 7. Nuestro segundo tiempo vamos a ver
una declaración de precariedad, pero aplicado a otro caso, si nosotros vamos a continuar la secuencia nada más, y después en un tercer tiempo ya vamos a ver el diseño de los controles. Entonces todo eso va a ser nuestro caso práctico de SGC. Bien, Ok. entonces, este es un caso que es para la universidad, ¿no? De San Marcos. Entonces, vamos a visualizar, por ejemplo, ¿no? Acá, ya. Entonces, anteriormente, aquí ya habla de generalidades, ¿no? Hay que conocer la empresa, que es un operador logístico, un broker de fletes y agente de carga, ¿no? Con más de 20 años de experiencia. Aquí generalmente se determina el nombre de la organización, cuál es el objetivo, el fin, ¿no? De la organización. Algunos le adicionan el logo, ¿no? Y acá se va colocando cuáles son sus puntos fuertes, ¿no? En otras palabras, se va describiendo la organización. Acá se va indicando cuál es su análisis FODA, ¿no? Es muy importante colocar eso, ¿no? El análisis FODA, cuál es la filosofía de la organización, cuál es la cultura de la organización, siempre es bueno colocarlo acá. Después viene otros puntos, ¿no? Tiene certificación, una visión, y acá recién viene ya la política. Entonces vamos a entender realmente que la política, ¿no? Ya viene la política del SGCI. ¿Ya? Entonces dice, nosotros por especialistas en operaciones logísticas de comercio internacional estamos comprometidos con asegurar y salvaguardar toda información propia de nuestra actividad, ¿no? La misma que comprende nuestros documentos internos y toda información de nuestros clientes y proveedores, mediante una gestión confiable durante toda nuestra actividad basada en las siguientes directrices. Entonces, dice, sensibilizar, capacitar e influir en la protección de la información sensible a la compañía y a su vez controlar acceso, modificación, destrucción o divulgación de información sin autorización. Esta es una política, que no se debe de divulgar la información, tiene que haber controles de acceso a la información, controles de modificación, no de destrucción o divulgación, ¿no? Entonces, eso es una política. La otra es, bueno, está inmerso todo en una política, entre líneas. Hay que capacitar al personal, o sea, y hay que difundir esta política, ¿no? Hay que instruir a la protección de la información sensible de la compañía. La otra política es, por ejemplo, respetar todas las leyes de derecho a la propiedad, ¿no? Ningún software, documentación de propiedad con licencia alquilada, manejada o desarrollada por o para la compañía puede ser copiada, dice. O sea, nadie puede venir y hacer una copia, por ejemplo, de un software, ¿no? E instalarlo en su auto personal. A menos que esté autorizado, dice, por ejemplo, por el RTI. Cuando involucre eso múltiple de un solo producto, el software se utiliza solamente el convenio de licencia. O sea, eso también es otra política, ¿no? Porque hay organizaciones, por ejemplo, por ejemplo, los utilitarios de la organización, hay personas que se copian en su laptop, ¿no? O se llevan una copia, ¿no? del software mismo. Entonces, eso está prohibido, ¿no? ¿Ya? Acá la política mismo lo indica, está prohibido. Después dice asegurar el uso único y exclusivo de correo electrónico corporativo, accesos a los sistemas de la empresa, sino responsabilidad de la Agencia de Transmisión de Información. Toda información que se reciba, envíe, modifique o elimine a través de la cuenta asignada. Claro, por ejemplo, en una organización en la cual yo trabajé en el Estado, por ejemplo, cuando alguien ingresaba no tenía todavía derecho o acceso a las carpetas compartidas, tampoco se tenía acceso a los correos corporativos por tema de seguridad, pero eso está especificado en las políticas. O sea, siempre nos entregan un documento electrónico, la cual hay que firmar, donde dice, lee la política de seguridad de la información, ¿no? De la organización o de la entidad del Estado, ¿no? Uno lee, no sé, un par de hojas, ¿no? Todas las políticas así genéricas, ¿no? Y obviamente relacionadas con el control de acceso, con el acceso de cuentas compartidas, ¿no? Entonces, eso es parte de la política. Por ejemplo, una política también puede ser, por ejemplo, mantener la pantalla, o sea,
siempre colocarle un protector de pantalla cuando uno sale al refrigerio, por ejemplo, ¿no? Bloquear la pantalla. Y eso lo indica en la política, ¿no? Para que evitar que otra persona entre, ¿no? a la computadora, ¿no? Entonces, esa es en parte de la política, ¿ya? Entonces, esto es como un estado inicial, pero conforme la persona vaya trabajando en el tiempo en la organización, ya le pueden autorizar, ¿no? Autorizar para que pueda, digamos, enviar, por ejemplo, correo desde la organización hacia otra organización. ¿Ya? Entonces ahí hay que solicitar, y ese es otro procedimiento. Hay un procedimiento para autorizar. Bien, entonces por defecto es esto, ¿no? Que cada vez que alguien ingresa a trabajar en una organización, no tiene acceso a correo electrónico corporativo. No puede enviar ni tampoco puede recibir correo de una organización. Otra política puede ser, por ejemplo, evitar usar el correo de Gmail, por ejemplo, para enviar, ¿no? O no tener acceso a Facebook, a redes sociales, ¿no? Entonces, eso también otra política. Y eso tienen que estar indicadas aquí. Otro, por ejemplo, asegurar el acceso a los sistemas de la compañía únicamente para el uso de los usuarios autorizados. Entonces, todos deben tener un usuario y una contraseña, ¿no? Entonces, es por eso que es importante integrar los sistemas de la organización con el proceso de seguridad de información, en este caso con el SGCI, ¿no? Estamos integrando las políticas, o sea, lo que indica, o sea, la política que estamos realizando de seguridad de la información de la organización es un control, es la implementación de un control que es como un documento, ¿no? Que está anexo a todo el SGCI. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando se diseñan los sistemas, se diseñen pensando en todas las políticas de seguridad de información. Entonces, por ejemplo, una de las políticas es asegurar el acceso a los sistemas de la compañía únicamente para el uso de los usuarios autorizados, ¿no? Quien utilice el sistema de cómputo sin autorización o excediendo su autorización queda sujeto a que todas sus actividades sean monitoreadas y registradas por el personal del sistema. Eso también es otra política, ¿no? Por ejemplo, que cuando alguien está haciendo uso, por ejemplo, de un recurso, entonces hay un software, ¿no? Y el departamento de seguridad siempre instala un software en cada máquina, y ya lo instala mediante un bot en todas las computadoras de la organización. ¿Y para qué? Para que cualquier movimiento de acceso a computadoras, de ingresar a una carpeta o, por ejemplo, ingresar a un link, ¿no? Todo se quede grabado. Entonces hay un monitoreo constante para ver quiénes están violentando la política de seguridad, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? Entonces se les hace firmar y aquellos que no cumplen, hay penalidades, ¿no? El mismo documento de política de seguridad indica, ¿no? Si no cumples estas políticas, hay pena privativa, algo así. ¿Sí? Ya. Entonces, uno es asegurar el acceso a los sistemas de la compañía únicamente para el uso de usuarios autorizados. Quien utilice el sistema de cómputo sin autorización o excediendo su autorización queda sujeto a que todas sus actividades sean monitoreadas, o sea, está expuesto y registrada por el personal del sistema. Toda persona que utilice estos sistemas acepta personalmente esta monitoreado. Claro, y eso lo indica en la política de seguridad y uno tiene que firmarlo. ¿Sí? Y también para rastrear el tiempo de uso del Internet de todo el personal, ¿no? Hay un tiempo prudencial, digamos, 5 a 10 minutos durante el día, por ejemplo, que se puede acceder. Pero si se excede más, también es una penalidad, ¿no? Y reconoce que en caso de probables actividades ilegales, esto será notificado a la autoridad que corresponde, ¿no? Eso lo hace mediante un software, mediante un bot. Ahora, tanto que tenemos a la inteligencia artificial, ¿no? Es automáticamente un bot, y el bot va informando al personal del sistema o al personal de seguridad de información si realmente se está violentando la política de seguridad. Y automáticamente ellos bajan o informan mediante un correo. Ha violentado tal política, ¿no? Y necesitamos reunirnos con usted. Algo así. Bien. El otro punto es colaborar, ¿no? Colaborar y facilitar solo al personal autorizado el ingreso, revisión, auditoría, copia, modificación, registro, cierre y control de todo medio de comunicación de que brinde la empresa. O sea, no dice colaborar y facilitar solo al personal autorizado el ingreso,
auditoría, no, cierre y control de todo medio de comunicación de que brinde la empresa. La compañía se reserva el derecho de uso de toda la información registrada para los fines que sea conveniente cuando el dicen. O sea, no se debe divulgar información, ¿no? O la misma empresa, por ejemplo, antes de que, por ejemplo, o en cualquier momento, alguien de seguridad de la información de la organización se acerca al colaborador, ¿no? Para ver si, por ejemplo, como hay bastante personal que están con su laptop y están trabajando, entonces puede venir alguien de seguridad de información y entrar y revisar la laptop para ver si hay algo sospechoso. ¿Ya? Lo pueden hacer con bot o alguien de seguridad se puede acercar. O de seguridad de información también se acerca de vez en cuando a revisar toda la documentación que está a cargo del personal para ver si realmente tiene autorización o no tiene autorización, ¿no? Entonces, todo eso indica en la política. La compañía se reserva el derecho de uso de toda la información registrada para los fines que quede conveniente cuando le esté conveniente y sin aviso, ¿no? Entonces va a revisar toda esa información. Puede ser la revisión de la laptop también en forma digital. Entra a la computadora en cualquier momento, ¿no? Uno no se da cuenta, uno está trabajando en el laptop, pero ellos están revisando si realmente hay algún movimiento inesperado, ¿no? Algo inusual. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esa persona tiene acceso a 3 carpetas, A, B y C? Y por ahí esa persona también accesó a la carpeta D. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo ha ingresado si no tiene autorización? ¿No? Entonces, el personal de seguridad hace las averiguaciones, bueno, y ahí penaliza. Eso siempre pasa. O simplemente, por ejemplo, acceden a Internet, la cual no deben de acceder, a pesar que se hacen los controles, pero hay personas que saben de tecnología, ¿no? Y tratan de buscarle la vuelta a todo lo aprendido, ethical hacking, ¿no? Entonces tratan de entrar, ¿no? De una manera. ¿Sí? O simplemente, por ejemplo, puede haber alguien que no tenga autorización a usar un recurso, por ejemplo, una impresora, ¿no? Entonces, pero esa persona se detectó que sí imprimió ahí. Eso lo puede detectar el Chief Security o alguien de seguridad de información. Entonces, eso también debe estar registrado en la política de seguridad. ¿Sí? ¿Cuál es el fin de la política de seguridad? Proteger la información, la confidencialidad, la integridad, ¿no? Que la información esté disponible cuando alguien se lo solicita, pero también hay que proteger la información. ¿Ya? Entonces, para eso se diseña una política de seguridad. Y esta política de seguridad tiene que ser difundida por toda la organización. ¿Y quién lo difunde? Generalmente la alta gerencia, ¿no? La alta gerencia designa a alguien o designa a un área para difundirla. En este caso, en las organizaciones, ¿quién lo difunde generalmente? El área de seguridad de la información. ¿No? El área de seguridad de información difunde esto, ¿no? Electrónicamente, ya con la firma, ¿no? De gerente general, ¿no? Acá no hay firma, pero es con la firma indicada y con los sellos, ¿no? Para que puedan leer cuáles son todas las políticas de seguridad. Después el personal, el colaborador lo imprime, lo firma y se lo entrega a su jefe inmediato para que su jefe inmediato acumule todas esas políticas de seguridad, ¿no? De todos sus colaboradores, la cual tiene a cargo, y se lo envía al área de seguridad de información. ¿Bien? Entonces ya se tiene una evidencia por la cual este es un primer compromiso, ¿no? El segundo compromiso es que ya que en el día a día no violente, ¿no? O viole alguna premisa, por ejemplo, de política de seguridad. Entonces para eso están los controles. Hay controles para monitoreo de las computadoras, ¿no? Para cualquier actividad inusual que el usuario pueda ingresar. Ese es el otro control. ¿Sí? Entonces, pueden haber muchas políticas de seguridad. Este es un ejemplo, pero pueden haber muchas políticas. Okay. Después de definir ya lo que hemos indicado, que es el punto 2, que es la política del SGCI, ¿no? O sea, el punto 1 era describir la organización. Tratar de descubrir toda la información, el contexto de la organización, ¿no? ¿Cuál es el fin de la organización? ¿Qué es la organización? ¿Cuál es su fin? Hacer un análisis de FODA, si es posible, porque de ahí van a salir también los riesgos de alto nivel. Hacer un análisis de contexto, quiénes son sus proveedores, quiénes son sus clientes,
definir la cultura de la organización, ¿no? Es como un plan estratégico, pero es como un resumen de un plan estratégico de la organización. Después de eso, ya viene definir la política de seguridad del sistema de información, ¿no? Es el punto 2. Y después viene el punto 3. El punto 3, ¿no? Ya son los objetivos del SGCI, ¿no? ¿Cuál es el fin de implementar el SGCI? ¿No? Este tiene que estar bien documentado porque como va a costar, ¿no? Va a costar su implementación, tiene que estar bien fundamentado, ¿no? Entonces, por ejemplo, los objetivos de SGCI se pueden clasificar en dos grandes grupos, ¿no? Un objetivo genérico, general, y objetivos específicos, ¿no? El objetivo general, por ejemplo, es lograr niveles adecuados de confidencialidad, integridad y disponibilidad para toda la información relevante con la finalidad de asegurar la continuidad operacional de los procesos, porque eso es lo que se persigue. Un SGCI, su fin es asegurar que continúe la operatividad de la organización, pero de toda la organización, que continúe su proceso operacional, ¿no? De los procesos y servicios que desarrolla, en este caso, por logística, mediante el respaldo de los activos de información. Claro, ¿cómo voy a permitir, cómo el SGCI va a ayudar a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, ¿no? De los procesos por logística a través del resguardo de los activos de información asociados a los procesos críticos de negocio y de soporte? Entonces, para poder nosotros proteger esos activos, ¿no? Esa información que están dentro de los activos, hay que identificar los procesos críticos del negocio, ¿no? Entonces, ¿no? Hay que identificar esos procesos críticos, identificar cuáles son esos activos, ¿no? Y después hacer un análisis de riesgos ¿no? de esos activos y después hacemos la declaración de aplicabilidad, después diseñamos los controles y después viene el monitoreo y, ¿no? la mejora continua. Entonces, una vez que hemos definido el objetivo general, que es lograr niveles adecuados de confidencialidad, integridad y disponibilidad para toda la información relevante, con la finalidad de asegurar la continuidad operacional de los procesos y servicios que desarrolla por Logitisac mediante el resguardo de los activos de información asociados a los procesos críticos, ¿no? del negocio y su soporte. Definimos los objetivos específicos, que es identificar, clasificar y asignar los dueños de los activos. O sea, todo activo hay que identificar un dueño, ¿no? de lo que tiene información, ¿no? de los activos de información de la institución, en orden lograr niveles adecuados de integridad, confidencialidad y disponibilidad de estos. Después, controlar, prevenir y mitigar los riesgos de seguridad de información. Este es otro objetivo. O sea, otro de los objetivos de la implementación de SGCI es mitigar esos riesgos de seguridad. Pero para poder mitigar los riesgos de seguridad, tengo que identificar cuáles van a ser esos riesgos que voy a mitigar, ¿no? Entonces, y también controlarlos, monitorear esos riesgos. Y lo mejor es prevenir que esos riesgos se lleguen a materializar, ¿no? Porque si un riesgo se llega a materializar, se convierte ya en una amenaza, ¿sí? Controlar, prevenir y mitigar los riesgos de seguridad de información. Identificando las vulnerabilidades, ¿no? Esto siempre se identifica. Las vulnerabilidades y las amenazas que enfrentan los activos. Todo activo, antes de que una amenaza le enfrente, generalmente le enfrenta una vulnerabilidad, sino que la amenaza explota esa vulnerabilidad para atacar al activo. Una amenaza, por ejemplo, por ejemplo, una persona que no es ética, ¿no? El antiética hacking, ¿no? Entonces, ha identificado una vulnerabilidad que se puede entrar a la red de un servidor de telecomunicaciones. Entonces, ha visto la forma como entrar porque ha identificado una vulnerabilidad. Y entonces, ¿qué es lo que hace el hacker? Es crear un software para hacer daño al activo. Y esa es una amenaza. El hacker es una amenaza porque ha identificado una vulnerabilidad del activo, ¿no? Entonces, una vulnerabilidad puede ser, por ejemplo, que un antivirus no esté actualizado, ¿no? Apareció un nuevo virus y ese nuevo virus no tiene un antivirus actualizado, o sea, le falta un parche. Esa es una vulnerabilidad, ¿no? Y la amenaza sería el hacker, ¿no? que está entrando. Entonces,
la amenaza explota o se aprovecha, ¿no? De las vulnerabilidades o de las debilidades de los activos. Una vulnerabilidad también es sinónimo de debilidad o de deficiencia. ¿Sí? Entonces, hay que identificar las vulnerabilidades y las amenazas que enfrentan los activos en orden a asegurar la continuidad del negocio. Y después, establecer políticas normativas y procedimientos que permitan resguardar y proteger los activos de la institución. Acá ya viene el tema de los controles. La implementación de un control ya sería una política, sería una norma, sería un procedimiento, y sería un memo, una circular, ¿no? O puede ser también un correo electrónico, pero con diferentes firmas, ¿no? Entonces, ahí también es un objetivo específico. El otro es definir un plan de difusión, sensibilidad y capacitación que permita difundir los alcances y buenas prácticas asociadas a la seguridad de información. Entonces, acá también es un objetivo de la implementación del SPCI que hay que difundir, ¿no? Hay que sensibilizar, hay que tomar conciencia. Sensibilizar quiere decir tomar conciencia cuál es la importancia de un SGCI. Y hay que capacitar al personal para que pueda entender el SGCI, ¿no? Hay que capacitarlo, por ejemplo, en el entendimiento de los controles, ¿no? Hay que difundir, tener un plan de difusión, quiere decir, por ejemplo, difundir la política de seguridad, difundir el SGCI, porque el SGCI lo tiene que entender todas las personas directamente involucradas, ¿no? Directa o indirectamente involucradas, porque ahí van a estar definidos los controles, los procedimientos, ¿no? La política de seguridad. Después establecer políticas, normativas y procedimientos que permitan resguardar y proteger los activos de información de la institución. Después, definir un plan de difusión, sensibilidad y capacitación que permitan difundir los alcances y buenas prácticas asociadas a la seguridad de información, ¿no? Entonces, siempre hay, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fue una institución del Estado, siempre nos capacitaron cada cierto tiempo para informarnos sobre los nuevos alcances sobre seguridad de información, ¿no? En la cual pueden afectar los activos. Nuestros laptops, lo que nos han dado es un activo, y ahí tenemos información crítica. Entonces, nos capacitaron para que nosotros nos diéramos cuenta y seamos más responsables lo importante que es proteger el activo, ¿no? Entonces nos dan como pequeñas charlas. Eso es justamente capacitar y sensibilizar y difundir. Eso también es parte del objetivo específico. Entonces, la alta dirección tiene que monitorear constantemente si se está cumpliendo este objetivo general y estos objetivos específicos. Entonces, la alta dirección también tiene su monitoreo. Pero, la alta dirección le otorga ese poder o ese empowerment al Chief Security o al área de Chief Security o al Departamento de Seguridad de Información, para que monitoree constantemente si están cumpliendo o no. Entonces, el área de seguridad de información maneja también métricas, indicadores, ¿no? Para ver si realmente de toda persona que está ingresando, todos están cumpliendo, o cuántos están cumpliendo, o cuántos se ha capacitado en seguridad de información, ¿no? Entonces, todo ese tema, ¿no? Después viene la definición del alcance, ¿no? Entonces, acá yo tengo que indicar, por ejemplo, según lo especificado por la norma ISO 27001, los límites del SGCI deben estar definidos en términos de las características de la organización, localización, activos y tecnologías. Bien, entonces, el siguiente paso es definir el alcance. Pero, ¿cómo voy a definir el alcance? El alcance tengo que definirlo, tengo que yo seleccionar, ¿no? O sea, un proceso o un área de la organización. Tengo que saber dónde está localizado ese proceso o el área. Y tengo que identificar cuáles van a ser esos activos de ese proceso o área seleccionado de la organización. Y también tengo que identificar cuál es la tecnología, ¿no? Por ejemplo, toda la infraestructura de TI es un activo de TI. Pero un activo no necesariamente es infraestructura de TI. Un activo también puede ser software, puede ser en base de datos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, documentación digital, ¿no? Tanto está de moda la facturación electrónica, también se considera un activo. Entonces, hay que proteger eso. Pero para determinar el alcance, como parámetros, se necesita la organización, la localización, los activos y la tecnología. Esto significa que hay que considerar qué parte de la organización va a quedar protegida por el SGCI, si es que no se pretende abarcar en su totalidad, ¿no? Porque la norma indica que hay que seleccionar, hay que identificar qué parte va a proteger el SGCI, ¿no?
Si la empresa es chiquita, ahí se acostumbra a que todo, el SXI abarca todo, ¿no? El alcance es para todas las áreas. Pero si la empresa es grande, ¿no? Ahí se recomienda seleccionar realmente un área o un proceso y ese proceso sus activos. ¿Qué activos voy a proteger? Entonces, la implantación del SGCI de este proyecto tendrá como alcance al área de soporte y comunicaciones del departamento de TI. Entonces, acá ya se especifica qué área. ¿Cómo hacen otras empresas? Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay un método de cómo seleccionar el alcance, cómo definir un proceso, ¿no? Cómo definir un área. En este caso ya lo están indicando, ¿no? Que también es válido, ¿no? No, la forma como seleccionar no le indica la norma. La norma indica que tiene que acotarse nada más. Pero acá, para este caso, dice la implantación de este proyecto tendrá como alcance al área de soporte y comunicaciones del Departamento de Tecnología e Información de Empresa. ¿Y qué incluye este alcance? Acá ya no están definiendo, ya no están indicando cuál es el alcance, pero en la práctica hay que determinar cómo se llega a esta área. ¿Sí? Acá se ha resumido unos pasos, ¿no? Porque no lo indica la norma, lo cual totalmente es válido. La norma indica nada más focalizar, indicar cuál va a ser el alcance. Y acá se está cumpliendo. Pero hay otros que van un poco más allá y quieren saber cómo se ha llegado acá, al área de soporte y comunicación. ¿Sí? Que lo vamos a ver con un casito también. Entonces, el alcance incluye las localizaciones físicas, incluida, dice, el SGI será dirigido al área de soporte y comunicación del Departamento de Tecnología e Información, ubicado en las oficinas administrativas del Callao. O sea, acá ya ha agarrado la organización, ha agarrado el área y ha agarrado eh, la localización, ¿no? Donde está ubicado. Después, las actividades de la organización. Dentro de las principales actividades que realiza la empresa, está principalmente relacionado en brindar servicios como operador logístico, broker de fletes y agente de carga. Acá ya nos está indicando cuáles son esas actividades, ¿no? También es otro paso, ¿no? Porque una actividad puede, por ejemplo, pueden tener varios procesos, ¿no? Entonces dice, a continuación se mencionan las actividades que quedan dentro del alcance de la IBC. Entonces hay una serie de actividades. Por ejemplo, la atención de requerimientos. Más que actividades, estos son como procesos, ¿no? Entonces yo selecciono cuáles son esos puntos, ¿no? A ver, ¿qué es un proceso? Es un conjunto de actividades. Pero seguramente la empresa no es tan grande, entonces si se elimina el concepto de procesos, queda el concepto de actividades. Después vienen procesos, actividades y viene tareas, ¿no? Entonces dice, a continuación se mencionan las actividades que quedan dentro del alcance del GSI. La atención de requerimientos, el control de acceso al centro de datos, monitorear el funcionamiento del centro de datos, administración del servidor de base de datos, control de backup de base de datos, administración del servidor de correos, control de backup de correos, administración del servidor de archivos, control de backup del servidor de archivos. O sea, nos está indicando que todo esto es crítico. Acá ya nos que todo esto hay que analizar todos los activos de estas actividades hay que analizar, hay que hacer un análisis de riesgos, hay que evaluar los riesgos, hay que dar un tratamiento a los riesgos, hay que definir la declaración de aplicabilidad y hay que seleccionar los controles y hay que diseñar los controles para el SXI. Acá ya al frente nos está indicando cuál es el alcance, ¿no? Administración del servidor de aplicaciones, administración del servidor feedback, administración del servidor web, no web, control de acceso a página web, administración del servidor de telefonía VoIP, control de líneas de análisis telefónicos, administración de redes inalámbricas, servidor de correo y red de datos. Después actividades que quedan excluidas. Esas son las incluidas y acá también se ponen ya las excluidas del SGSI, ¿no? Hay otras que van un poco más allá, ¿no? Fundamentan. ¿Por qué? Las que están incluidas, por ejemplo, administración de líneas de internet, administración de líneas de telefonía móvil, reparación de equipo de cómputo, instalación de red de datos, seguridad ligada al personal, control de contenido inventario, seguridad física ambiental, seguridad de medios de almacenamiento. Ahora, una de las razones por qué se excluye es porque a lo mejor esto ya está tercerizado. Hay una organización que se va a encargar del control de seguridad de estos activos, ¿no? Entonces, realmente hay una o muchos outsourcing aquí, muchas empresas que dan este servicio de outsourcing. O simplemente no es parte, estas son actividades no críticas de la organización. Arriba son las actividades críticas, acá son las no críticas. Después hay un proceso de informe de evaluación de los riesgos, ¿no? Ahora, ese informe de evaluación de riesgos se utiliza la metodología
Mayerit, ¿ya? Es un informe que se indica en el video siguiente, ¿ya? Después dice, hay un plan de tratamiento de riesgo, ¿no? Que se adjunta en el archivo Excel, plan de tratamiento de riesgo, y ahí viene la declaración de aplicabilidad. Bien, entonces vamos a ver, ¿no? ¿No? Acá, ¿no? Informe de evaluación de riesgo, acá el Mayerit es una metodología para seleccionar activos, clasificar activos, ¿no? Priorizar activos y hacer todo un tema de gestión de activos, ¿no? Y después viene ya el tema de tratamiento de riesgo y la declaración de aplicabilidad. ¿Ya? Después selecciona el vídeo, informe de evaluación de riesgos, donde se aplicó Margerit y entra a un sistema, ¿no? Al por logístico. Y se abre una estructura, ¿no? Se abre una estructura donde, por ejemplo, están las categorías de los activos, los propietarios de los activos, cuáles son los tipos de amenazas de los activos, ¿no? Porque hay que clasificar también las amenazas. Hay que definir el nivel de probabilidad, ¿no? del riesgo o de la amenaza. Hay que definir el nivel de impacto. Hay que definir el nivel de riesgo. Cuáles son esas listas de las amenazas. La valorización de los activos, ¿no? Hacer un análisis de riesgos, un reporte de riesgo y una materia de riesgo. O sea, todo esto es Margerit, ¿ya? En internet está indicado la metodología Margerit, pero aquí más o menos también nos están dando a entender cómo se hace, ¿no? Entonces, continuamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una categorización, ¿no? Acá hay un tipo de categorías, por ejemplo, los activos, ¿no? Servicios, personal también puede ser un activo, información puede ser un activo, equipos informáticos es otro activo, red de comunicación es otro activo, aplicación. Hay diferentes tipos de categorías de activos, y esto es muy bueno clasificarlo, ¿no? Así se tiene que trabajar según Margerit. Después se definen los propietarios, ¿no? No, estos son los tipos de categorías, ¿no? Todavía continuamos con este tipo de categorías. No, y ahí están los tipos de las amenazas. Ataques intencionados, errores y fallos no intencionados, de origen industrial, desastres naturales, ¿no? Lo va indicando. Después tenemos nueva probabilidad, ¿no? Esto sí es muy importante. Y acá hay que definir, es como una matriz, ¿no? Hay que definir, por ejemplo, la probabilidad, ¿no? Por ejemplo, si es 1, ¿no? Si la probabilidad es 1, es raro. Puede ocurrir una vez cada 2 años, se tiene una probabilidad baja. El 2 es una probabilidad muy bajo que ocurre al año, o sea, su probabilidad de que ocurra una amenaza es bajo, muy bajo. El 3 es baja en 6 meses, 4 es media al mes, y es alto porque es a la semana. O sea, cuando es más frecuente una probabilidad, ¿no? Que llegue a materializarse, ¿no? O sea la probabilidad se define como la frecuencia, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de que ocurra que un riesgo o una amenaza se llegue a materializar? Cuanto más frecuencia tiene, entonces la probabilidad es alta. Y también se define también el impacto o el efecto. Si la probabilidad es alta, ¿no? Y el efecto es catastrófico, entonces sí se puede considerar como un riesgo crítico. Y hay que analizar si ese riesgo crítico se puede mitigar, se puede eliminar, se puede transferir, se acepta o se mitiga. Y allí ya empieza el tema de la declaración de aplicabilidad. Los riesgos que se han identificado de los activos, lo cual no se puede aceptar, no se puede transferir, pero sí se puede mitigar. Entonces ahí ataca la declaración de aplicabilidad para seleccionar algún control de los 114 controles que ofrece la norma, para ver si de alguna manera
ese control lo mitiga. Y mitigar es disminuir su probabilidad, hacer que no sea tan frecuente, ¿no? O su impacto que no sea tan catastrófico. Entonces ahí el control debe estar, o sea, se selecciona un control de los centros de control que definen la norma y se implementa un procedimiento. Y en el procedimiento se va indicando, ¿no? Para este, por ejemplo, para este activo que pertenece a tal proceso de la organización, se ha encontrado que tiene un riesgo crítico. Y ese riesgo crítico la organización no lo puede aceptar porque los controles actuales no lo mitigan. Entonces hay que seleccionar un control de los 114 controles. Y si no hay ese control, entonces hay que diseñar un nuevo control. ¿No? La norma, lo bueno de la norma es que permite la flexibilidad. No es, no es, no es rígido, no es duro. Dice que la organización tiene que seleccionar los 114 controles, sí o sí. No, si la organización no le parece que esos 100 controles van a satisfacer la mitigación de sus riesgos identificados de sus activos, entonces puede diseñar un nuevo control que no esté en la norma. Y para ese caso hay que diseñar también un procedimiento, ¿no? Entonces en el procedimiento indica, para poder mitigar ese riesgo hay que hacer esto. Una acción puede ser, por ejemplo, comprar una versión de virus actualizado, ¿no? Otro puede ser, por ejemplo, tercerizar un activo, una infraestructura de TI, por ejemplo, un servidor de telecomunicaciones también. Eso lo tiene que estar indicado en el procedimiento. Entonces, el impacto va a ser menos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del SGCI. Diseñar, tienen que estar bien diseñados esos controles para mitigar el riesgo, el impacto de ese riesgo. ¿Sí? Y de esa manera no se va a afectar la operatividad del negocio. Lo que se desea proteger es justamente la información, ¿no? Y la información está ¿dónde? Dentro de los activos, ¿no? Entonces, para eso se diseña un SGCI y a veces lo usan como una herramienta estratégica. O sea, la organización ya lo define así, dentro de su plan anual de administración, indica, ¿no? La organización debe de contar con un SGCI porque lo consideramos como un valor estratégico para la organización, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos, ¿ya? Entonces, es por eso que es muy importante proteger la información, porque ahora que ha aumentado tanto la computación inalámbrica, ¿no? Internet de las cosas, blockchain, entonces, cuando aparecen más tecnologías, van a aparecer más ataques informáticos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es minimizar eso, porque eliminar, no se puede eliminar un riesgo, porque el riesgo siempre va a aparecer, va a cambiar de versión el riesgo, pero siempre va a evolucionar, ¿no? Entonces las amenazas van a evolucionar, las vulnerabilidades también pueden aparecer, ¿no? Por más que se parche esa vulnerabilidad, van a aparecer nuevos huecos, nuevos vacíos. ¿Por qué? Por la misma naturaleza de la organización. Cuando la organización más va creciendo, es más complejo administrarlo. Entonces van a aparecer nuevos vacíos ahí, ¿no? Van a aparecer nuevas vulnerabilidades, ¿no? Entonces van a aparecer nuevas amenazas. Algún hacker se va a aprovechar de alguna amenaza, o puede ser un bot también. Se va a aprovechar, los hackers modernos de ahora diseñan bots, ¿no? Ya no hacen software, diseñan bots y esos bots lo propagan por la internet hacia todo el mundo, ¿no? Y ahí se afecta a una de las computadoras, entonces ya se dañó. La amenaza explotó una vulnerabilidad. Se aprovechó de una vulnerabilidad para atacar un activo. Y justamente ahí hay una información. Entonces, hay que diseñar bien un SGCI, ¿no? Entonces, hay algunos que se basan en este modelo, Margerit, ¿no? Margerit, que es un modelo de origen español, la cual nos va a ayudar mucho para poder gestionar eficientemente o diseñar eficientemente nuestro SGCI. Entonces, hay que definir las categorías de los activos, hay que definir los propietarios de los activos, hay que definir los tipos de amenazas que hay que puede afectar un activo, y el nivel de probabilidad también, y así como su nivel de impacto o efecto. Lo vamos a ver aquí a continuación, acá. Ese es el nivel de impacto,
¿no? Así se clasifica, ¿no? Puede haber muchas maneras de clasificarlo, ¿no? La norma no indica de qué manera, ¿no? Ya el cómo ya lo tiene que hacer cada organización. Entonces hay muchas maneras. Insignificante, por ejemplo, impacta levemente en la operatividad del proceso, ¿no? Es leve. Menor impacta en la operatividad del proceso, ya es menor. Moderado cuando impacta en la operatividad del macro proceso. Mayor puede ser cuando impacta ya no en un macroproceso, sino en un conjunto de procesos, puede ser en un área, ¿no? O puede ser en procesos compartidos, la cual involucra varias áreas. Y desastroso cuando ya toca más de un área o más de una sucursal, ¿no? Donde ya realmente toca, por ejemplo, ya a casi toda la organización. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si en mayor hay 5 procesos de diferentes que están distribuidos en diferentes áreas, acá va a tocar ya la gran mayoría de los procesos, puede ser 20 procesos, 30 procesos. Entonces ya es desastroso. Cuanto más impacto tiene, ¿no? Entonces va a impactar más y va a causar más daño a la organización. O sea, causar más daño a la organización, ¿qué indica? Que más procesos van a estar involucrados, más activos van a estar involucrados, más información va a estar involucrada. Entonces eso va a impactar más. Y el tiempo de restaurar la operación normal del servicio, ¿no? Va a durar más. Entonces va a haber una retención, una paralización del servicio. Y eso sí puede afectar económicamente a la organización. Entonces acá hay que diseñar, digamos, controles, o hay que seleccionar controles para que de alguna manera mitigue este daño, que no se convierta en desastroso, sino que se convierta en moderado. Entonces lo que se diseña en el control es para que cuando llegue, por ejemplo, acá el impacto, ya está considerado como desastroso, pero el control ya no hace que llegue a desastroso, sino hace que llegue a moderado, o sea, lo controla. ¿Bien? Entonces, ese es el objetivo, hay que mitigar ese impacto. ¿Ya? Entonces, hay que identificar eso. ¿En qué se resume? Hay que identificar esos riesgos críticos, ¿ya? Que cuando si llegan a materializar, daño. Entonces, lo que tiene que hacer el control es mitigar ese impacto, ¿ya? Hacer que se reduzca su probabilidad, que se reduzca su impacto, o sea, que no llegue tanto a materializarse, hay que controlarlo, ¿bien? Entonces, eso es, para eso se diseña un control. Entonces, vamos a continuar. Y hay que definir también el nivel de riesgo, ¿no? El nivel de riesgo, acá está, riesgo aceptable, ¿no? Claro, por ejemplo, como, y el riesgo es la combinación de la probabilidad con el impacto, entonces hay que definir ese riesgo. Ese riesgo es aceptable, ese riesgo es tolerable, ese riesgo es intolerable, ese riesgo es extremo. Entonces acá hay que diseñar controles para un riesgo cuando toque aquí. Y ya eso va a depender, ¿no? De la organización. Puede ser que la organización diga ya, los riesgos extremos, ahí hay que diseñar esos controles. Porque los otros ya están controlados. Hay riesgos que tocan aquí aceptables. Bueno, la organización ya los acepta, sabe que se va a materializar, pero su impacto no va a ser tan crítico, no tan desastroso. Ya, entonces la organización lo acepta. Tolerable también tiene otro impacto, pero la organización también los acepta, o sea, los tolera, ¿no? Sabe que va a haber un impacto un poco más que un aceptable, pero los tolera. O sea, si se llega a materializar, los tolera, ¿no? Intolerable ya no los tolera, ya toca ya la parte crítica de varios procesos. Y acá toca ya varias áreas. Entonces, para estos dos, para el 3 y 4, hay que diseñar controles o hay que seleccionar controles para que de alguna manera ya este intolerable ya no se convierte en intolerable ni extremo, sino se convierte en tolerable, ¿no? En mi control mismo está. Y acá ya viene ya las amenazas. Hay que también tener una lista de las amenazas, por ejemplo, acá es el tipo de amenaza, por ejemplo, ¿no? Primeramente tiene un código. Toda amenaza, toda vulnerabilidad, todo riesgo debe tener un identificador.
Todo activo también debe tener un identificador. Entonces, hay un tipo de amenaza, por ejemplo, ataque de intencionalidad. Una descripción, manipulación de la configuración, ¿no? Cuando alguien manipula manualmente o un bot también manipula la configuración. Detalle, por ejemplo, prácticamente todos los activos dependen de su configuración y esta de la diligencia del administrador, privilegio de acceso, ¿no? Cuando da, por ejemplo, esto es muy importante. Hay casos, por ejemplo, donde yo trabajé en una organización donde el administrador de TI configuraba cada cierto tiempo la configuración, pero a veces lo configuraba a criterio de un usuario. Y eso estaba mal, ¿no? Porque eso es, por ejemplo, una vulnerabilidad. ¿No? La vulnerabilidad es que el administrador de TI no es consciente de que esa manipulación que está haciendo manualmente puede afectar la performance de la, del activo, ¿no? Y es más, la operatividad. ¿Por qué? Porque está manipulando, está configurando, por ejemplo, para 2 días, alguien le dice, configura la base de datos o dame acceso, digamos, a la base de datos, ya, le da acceso, pero el administrador de TI se confía de que le da acceso, no porque esa persona al quien le dio acceso se aprovecha de eso, ¿no? O sea, se está aprovechando de esa vulnerabilidad que le ha dado, ¿no? De ese acceso que le ha dado. Y trata de explotar más información que hay en la base de datos, ¿no? Entonces, eso está mal. Ese es un ataque intencional, ¿no? Entonces, o también puede ser un bot, ¿no? ¿No? Es un ataque con intención maliciosa, ¿no? Daña la información. Después tenemos ataques intencionados, ¿no? Ataques y acá es la suplantación de identidad del usuario, ¿no? Esto se da, por ejemplo, cuando alguien no... por ejemplo, cuando un personal sale de vacaciones, tiene que cambiar su usuario y contraseña de su computadora o de su laptop. Y dentro de una de las políticas es eso, ¿no? Cuando alguien sale de vacaciones, cambiar su contraseña o bloquear su usuario. Pero hay personas que no lo bloquean. Y el amigo del costado sabe cuál es el usuario y la contraseña ¿no? de la persona que salió de vacaciones. Entonces está suplantando. Entra a su computadora y ¿por qué intenta ingresar? Porque quiere tener acceso a Internet. Pero al tratar de buscar Internet también busca la estructura de sus archivos y puede tratar y le interesa alguna información que hay ahí y lo trata de explotar, ¿no? Lo copias hacia un USB o le hace una transferencia hacia otra carpeta compartida. Entonces ese también es un ataque intencional. Cuando un atacante consigue hacerse pasar por un usuario autorizado, disfruta de los privilegios de este para sus fines propios. Después tenemos ataques intencionados, ¿no? Es otra clasificación. Bueno, acá dice, tiene el mismo nombre, pero en sí debe ser nombres distintos, porque son diferentes tipos, ¿no? Acá todos tienen un mismo nombre, pero son deben ser distintos tipos. Entonces acá hay un abuso de privilegio de acceso, ese es otro, ¿no? Abuso de privilegio de acceso, que cada usuario disfruta de un nivel de privilegio para un determinado propósito. Cuando un usuario abusa de su nivel de privilegios para realizar tareas que no son de su competencia, hay problemas, ¿no? Ese es también otro caso que se da en las organizaciones, ¿no? Cuando una persona es un super usuario y abusa de la confianza, ¿no? que se le da, ¿no? Entonces está accediendo, está monitoreando todas las computadoras sabiendo que no tiene o no debe tener, no debe realizar esa actividad, ¿no? Entonces está tratando de abusar, ¿no? Abuso de privilegio de acceso. Porque sabe, esto generalmente a quién le pasa al administrador de TI, ¿no? Como él conoce todas las configuraciones, todos los accesos, él es el que da acceso, todo. Entonces él puede cometer un abuso de privilegio de acceso. Ataque intencional, uso no previsto. Utilización de los recursos del sistema para fines no previstos, típicamente de interés personal, dice, ¿no? Juegos, consultas personales en internet, ¿no? Base de datos no, personales, programas personales, almacenamiento de datos personales, ¿no? Un uso no previsto, ¿no? Está tratando
por ejemplo, entrar a internet y se descarga una información. Y ahí eso está afectando a la computadora, porque cuando uno saca internet hay tantos virus que hay, ¿ya? Entonces ahí es un uso no apropiado. Y ahí puede haber un ataque intencionado. Después viene la difusión de software dañino, propagación intencionada de virus, espía software gusanos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, no solamente se difunde del internet, también del UCB, en fin. Entonces, pueden haber muchas formas como se propagan, ¿no? Entonces, hay que registrar las amenazas. Ahí están, por ejemplo, de origen industrial, errores y fallidos intencionados, ataques intencionados, en fin, hay varios, ¿no? Después viene ya ahí la valoración, ¿no? Ahí viene el registro de las amenazas, acá hay otro más, ¿no? De origen industrial, ¿no? De origen industrial, desastres naturales. Por ejemplo, de origen industrial, fallo de servicios de comunicaciones también. Dice cese de la capacidad de transmitir datos, ¿no? De un sitio a otro. Típicamente se debe a la destrucción física de los medios físicos de transporte o a la detección de los centros de conmutación, sea por destrucción, detención o simple incapacidad para atender al tráfico presente, ¿no? Cuando falla, ¿no? Un servicio de comunicación. Después, otra amenaza puede ser la introducción de otros servicios y suministros esenciales, otros servicios o recursos de los que depende la operación de los equipos, por ejemplo, por parte de las impresoras, ¿no? Otro puede ser la declaración. Eso también se considera una amenaza, ¿por qué? Porque cuando llega un cliente a hacer un pedido a una empresa, ¿no? Por ejemplo, un pedido de toner, por ejemplo, ¿no? De una impresora, compra una impresora, ¿no? A una organización que vende impresoras, ¿no? Entonces, le da la impresora, pero necesita una factura física y no se le entrega. Eso también se considera, ¿no? Ahí dice, otros servicios o recursos de los que depende la operación de los equipos, o sea, la operación está incompleta. Entonces, si no se le da una factura por la compra digamos, de una impresora, entonces el cliente puede decir, no, ya no deseo. Entonces, como que se paraliza la operatividad, ¿no? Después, degradación de los soportes, del almacenamiento de la información, como consecuencia del paso del tiempo, ¿no? O sea, no se le da mantenimiento, ¿no? Degradación de los soportes de almacenamiento de la información. O sea, las cintas, ¿no? Las cintas magnéticas se degradan con el tiempo. Las computadoras, las laptops, todo se degrada con el tiempo y no se le da respectivo mantenimiento o cambio, ¿no? De equipos. En este caso, las organizaciones ya emplean, por ejemplo, contratan a varias empresas que tercerizan y la protección de los datos, por ejemplo, de las cintas magnéticas, ¿no? Una de ellas es Ramsar, por ejemplo. O hay otras organizaciones que emplean el uso de cloud computing, donde toda la información está en la nube. Después un fuego natural, incendio, posibilidad de fuego acabe con recursos del sistema. Acá toca, este generalmente es una incidencia o una amenaza, donde realmente lo tiene que solucionar o está clasificada, ¿no? Dentro de una amenaza la cual lo tiene que, digamos, indicar el plan de continuidad de negocio, ¿no? Basado en la ISO 22301. ¿Qué dice la norma? Que generalmente se aplica o la organización debe de aplicar en los controles de la ISO 22301 en caso haya un desastre en la organización, un terremoto, un sismo, un incendio, ¿no? Algo desastroso que dañe la operatividad. ¿Bien? Entonces, pero acá sí, acá se le ha clasificado. Entonces, acá se puede considerar también una amenaza la cual puede ser resuelta con los controles, ¿no? De la ISO 27001. O puede ser resuelta también con los controles de la 22301. ¿Sí? Entonces, por ambos lados, ¿no? Después tenemos acá desastres, claro, conforme va clasificando van apareciendo, ¿no? Desastres naturales, después tenemos, acá está,
fuego natural, incendio, posibilidad de fuego que acabe con recursos del sistema, ¿no? Daños por agua natural, inundaciones, generalmente, desastres naturales, otros incidentes. Acá en un fuego natural, por ejemplo, puede ser también un ataque, ¿no? Un ataque así que sucedió en el 2011, ¿no? Donde se incendiaron las torres y ahí justamente estaba toda la infraestructura de TI de algunas organizaciones. Después tenemos mantenimiento de los activos. Entonces, acá ya toca el tema del mantenimiento de los activos. Hay que clasificar ya los activos. Como ya hemos definido los parámetros de riesgo, porque antes de analizar, de hacer un análisis de riesgo y todo ese tema, hay que definir, ¿no?, las categorías de los activos, los propietarios, los tipos de amenazas, nivel de probabilidad, nivel de impacto, nivel de riesgo y la lista de las amenazas. Y aquí hay que hacer, antes de hacer un análisis de riesgo, un reporte de riesgo o una materia de riesgo, hay que identificar cuáles van a ser esos activos. Por ejemplo, este es un activo, activo 001 o AC01, contrato de servicio de TI, es un activo, ¿no? ¿A qué categoría de activo pertenece? Que está acá dice categoría, a la categoría de información. ¿Qué propietario es? Acá ya te define su propietario, que es departamento de TI. O sea, pertenece al departamento de TI y pertenece a la categoría de información, ¿no?, la categoría de activo, y también ya tiene su valoración. Acá dice C, I y D, ¿no? Bien, entonces estos son como categorías, ¿no? Pero hay que ver cómo lo es. Entonces acá es a qué categoría pertenece, acá a qué propietario, ¿no? Pueden haber varios propietarios. Acá lo recomendable es que también aparezca el área, ¿no? O el proceso. ¿A qué proceso pertenece? ¿A qué área pertenece este activo? Esto falta indicar acá. Porque acá está la categoría, acá está el propietario, pero ¿a qué área pertenece? ¿No? ¿Ya? Acá, por ejemplo, acá dice coordinador de soporte de comunicaciones. ¿Ya? Este es un rol, ¿no? Pero ¿a qué área pertenece o a qué proceso o a qué área? Después, ya, y acá, claro, está haciendo una búsqueda, ¿no? Está clasificando todos los activos, ¿no? Todos los activos, y aquí hay un análisis de riesgos, ¿no? Entonces, ¿no?, mantenimiento de activos, y acá, ya. Acá está la amenaza, o sea, un análisis de riesgo, ¿qué es lo que contiene? Contiene la amenaza, contiene la vulnerabilidad, contiene la probabilidad, contiene el impacto, ¿no? Entonces, todos estos datos contienen. Por ejemplo, una amenaza, divulgación de información, una vulnerabilidad, que no se haya especificado una cláusula de confidencialidad de la información en el contrato inicial, ¿no? Entonces está relacionado a esta amenaza, ¿no? Acá, que no se cuenten con los backups de la información del usuario es una vulnerabilidad. Entonces, la indisponibilidad del personal es una amenaza, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay personal que realmente realice los backups de la información. Entonces, ¿cuál es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad siempre empieza de que algo que no hay, o algo que le falta, ¿no? Es una deficiencia, algo que le está faltando. No hay, pues aquí dice que no se cuente, que no haya, que no exista, ¿no? Que no contempla, que no cuenta con tal requisito, no cuenta con tal información. Entonces, eso es una vulnerabilidad. Por ejemplo, que no haya especificado una cláusula de confidencialidad de la información en el contrato laboral, que no haya una cláusula en el contrato
que realmente indique que la información debe ser confidencial o autorizar para ciertas personas, entonces la amenaza ¿cuál sería? Divulgación de la información. Si que alguien divulgue esa información, ¿no? Entonces esta vulnerabilidad va a ser explotada por esta amenaza. ¿Sí? Entonces la información se va a divulgar por todos lados, ¿no? Porque como no indican que ese contrato solamente debe tener, tener acceso ciertas personas, entonces todo el mundo puede tener acceso. Entonces acá la amenaza es divulgación de información. Esta divulgación de información va a explotar esta debilidad y todos se van a dar cuenta de la información que hay aquí, ¿no? En el contrato. En todas las cláusulas del contrato que indica, todos van a tener acceso. Y aquí la vulnerabilidad es que no se cuenta con los backups de la información y que no va a explotar la indisponibilidad del personal. Como no hay personal, entonces no se puede realizar los backups. ¿Ya? Algo que falta, se aprovecha alguien, ¿no? De algo que falta. Después tiene una probabilidad, ¿no? Y tiene un pacto, ¿no? Y después vamos a continuar aquí a ver. Aquí va seleccionando el cómputo y aparecen otros, ¿no? Moderado, media, moderado. Entonces, aquí, por ejemplo, hay otros, ¿no? Abuso de privilegio de acceso, difusión del software dañino, errores, en fin. ¿Ya? Y define su probabilidad y define su impacto. ¿No? Lo voy indicando. Está todavía en análisis de riesgo, ¿no? Y va seleccionando el activo. Ojo que acá el activo es servidor de aplicaciones, pero un activo puede tener muchas vulnerabilidades y eso implica muchas amenazas. Entonces, por eso que el activo lo pone aquí, ¿no? El activo no lo pone a la altura de la columna, ¿no? Sino que lo pone acá arriba, ¿por qué? Porque un activo se puede identificar muchas vulnerabilidades. Y si hay muchas vulnerabilidades, entonces van a haber muchas amenazas, ¿no? Ojo que una amenaza está relacionada con una vulnerabilidad, pero una amenaza puede estar relacionada con muchas vulnerabilidades. ¿Ya? Entonces es por eso que lo clasifica así. Y esto es muy importante, ¿no? Acá, por ejemplo, ya, ¿cómo se interpreta? Este es como un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, acá va el activo, el tipo del activo, la probabilidad que seleccionó, 2, impacto 3, pero el riesgo es 6, que es la multiplicación de probabilidad por impacto. Y de acuerdo a la tablita que está más abajo que en la matriz de riesgo, ahí no vamos a dar cuenta si es tolerable o es intolerable. Entonces, automáticamente la multiplicación de 2 por 3 es 6. Y 6 hay que ver en qué está clasificado, según la matriz de riesgo. Si es tolerable, si es intolerable o no. Entonces, todo lo que parecen extremos e intolerables hay que hacer su matriz de aplicabilidad o su documento de aplicabilidad, ¿no? Por ejemplo, este servidor de aplicación es crítico. Después, servidor de correo también es crítico. Después, el backup de los programas fuentes también es crítico. Los intolerables backup de base de datos,
acá han puesto intolerable, pero puede ser que este backup de base de datos lo haga Ramsa, ¿no? Como digo, hay una empresa de Ramsa que puede hacer esto, ¿no? O un servidor de aplicaciones es intolerable. Puede ser que este servidor de aplicaciones esté en la nube. Ojo que como en la nube cuesta, puede ser que haya algunos servidores, no todos, ¿no? Puede ser este de acá, servidor de cortafuegos, también puede ser que esté en la nube. Acá lo han puesto intolerable, ¿no? Entonces hay que ver la declaración de aplicabilidad aplicado al extremo y a los intolerables, ¿no? Acá demostrando que cada vez que cambia se va actualizando esa materia, el reporte, ¿no? Se va actualizando. Pueden aparecer más riesgos críticos, o no, pueden aparecer menos riesgos críticos, ¿no? Entonces, como está modificando, acá está demostrando que en el reporte ya cambia, ya puede cambiar. Ahí era intolerable y ya se cambió a extremo, por ejemplo. Entonces ya cambia, ¿no? ¿Y dónde se define? Aquí. Aquí se define. Acá, riesgo crítico, lo que tengo color rojo. No crítico o tolerable puede ser, no, y los intolerables de color anaranjado, los tolerables de color amarillo mostaza, y verde puede ser los que se aceptan, ¿no? Entonces, esta es una materia de riesgo, ¿no? El impacto por la probabilidad, ¿no? Digamos 5 por 5, 25, y este es el extremo. Entonces, estos riesgos, ¿cuáles son los candidatos para poder diseñar su control? Generalmente los de anaranjado o los de color rojo, ¿no? Estos dos. Entonces hay que seleccionar todos esos activos que tienen esos riesgos, la cual no están clasificados como riesgos intolerables o riesgos críticos. Y hay que buscar entre los 114 controles que ofrece la norma si realmente hay un riesgo que lo puede mitigar, ¿no? Para poder controlarlo mejor, ¿no? Entonces, esta es la materia de riesgo. Hay una pequeña fórmula que es una multiplicación, ¿no? Es un valor que es esto por esto, ¿no? Es un X. Y acá escribe algo, ¿no? Y si acá solo lo mostramos en la lista de desplegable de aquellos activos que tienen una importancia igual o superior a 4. ¿Ya? Y eso va a depender de la organización. Entonces, lo que tiene mayor a 4, ¿no? Que es importancia alta, digamos, entonces eso pasan como candidatos para la evaluación de aplicabilidad. Y se agregan las amenazas también, dice. Y vulnerabilidades. Claro. Como se va cambiando ese valor y automáticamente cambia, ¿no? Es flexible. Entonces, esa es la idea, que hay que contar con una herramienta que me automatice todo eso, ¿no? Y es estos son los controles ya. Pero
Por ejemplo, estos son, seguramente la organización ya cuenta con estos controles, ¿no? La organización ya cuenta con estos controles, o simplemente para la declaración de aplicabilidad, ¿no? Se han seleccionado, ¿no? Estos controles, los cuales van a mitigar, ¿no? Eso, riesgos de tipo crítico o intolerable, ¿bien? Entonces ya aquí ya lo busco. Este es su ID asociado a la misma norma, ¿no? A10.10.4, registro de actividades de administradores y operadores. Que dice, se debe registrar las actividades tanto del operador como del administrador del sistema, se debe controlar los cambios de los servicios y los sistemas de procesamiento de información. Entonces hay que diseñar un procedimiento que me permita validar esto. Después hay que diseñar un procedimiento, ¿no? Asociado a este control, ¿no? Para este activo. Dice, se debe controlar los cambios en los servicios y los sistemas y los sistemas de procesamiento de información. Se debe controlar los cambios en los servicios y sistemas de procesamiento de información. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo del comité que va a diseñar el SGCI? En conversar con el personal de sistemas para ver si existe un control. Si no existe un control, entonces se tiene que diseñar. ¿Quién tiene que diseñar ese control? Bueno, puede ser en conjunto o puede ser el mismo personal del sistema, ¿no? Puede diseñar un procedimiento, la cual va a cumplir el A.10.10.4. Y de esa manera se está implementando, ¿no? Entonces, claro, lo que se llegó es al plan de tratamiento de los riesgos, ¿no? Bien, entonces, una vez que o que se ha seleccionado, ¿no? Porque el objetivo de esto es seleccionar esos controles. Es como que está inmerso el plan de aplicabilidad, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo mejor de plan de aplicabilidad, que más o menos es esto, ¿no? Ya, este es como el segundo tiempo, ¿no? No, no es Prologis, no es otra institución, que aquí es realizar justamente la declaración de aplicabilidad, ¿no? Basado ya en la ISO 27000. Y simplemente también tiene su alcance, su delegación de aplicabilidad. Acá dice, por ejemplo, dice, se mencionan las cláusulas objetivos de control y controles que han sido seleccionados de la norma. Ojo, de la 27002. Como base para el sistema, puede ser la 27002 o puede ser el anexo A también, que ahorita vamos a revisarlo. ¿Ya? Dice, en la tabla 1 se mencionan las cláusulas, objetivos de control y controles que han sido seleccionados de la norma 27002 como base para el sistema de gestión de seguridad de información para el Instituto de Mar del Perú. Bien, entonces, antes de esto, el alcance de la selección de los controles y la diversión del control permitirán complementar un esquema del plan de implementación de los controles de IMAP y de la elaboración del plan de gestión de. O sea que acá vamos a seleccionar cuáles son esos controles que van a pertenecer o no a mi SGCI. Entonces, acá dice la cláusula 5, que es, por ejemplo, política de seguridad. Entonces vamos a revisar la norma, ¿ya? Vamos a revisar la norma y nos vamos al anexo A, ¿no? En el anexo A están todos los controles. Acá está el anexo. Este es el anexo, ¿no? Objetivo de control y los controles, ¿no? Todo control está asociado a un objetivo. Entonces acá dice tabla punto, objetivo de control. Dice, los objetivos de control y controles que se muestran en la tabla punto 1 se corresponden directamente con los que figuran en la norma del capítulo 5.18 y deben ser empleados en el contexto de los 12.1.3. Ahora, en el examen de implementador, generalmente viene de acá, del anexo A. Bueno, y del material, ¿no? Que está en la PPT. Pero generalmente viene aquí. Por ejemplo, nos indican, según esta definición, aquí, por ejemplo, nos dicen, según la definición del control, un conjunto de políticas para la seguridad de información debe ser definido, aprobado por la Dirección Publicada y comunicado a los empleados y partes extranjeras. ¿Cuál es su objetivo de control? ¿No? Entonces, su objetivo es proporcionar orientación y apoyo a la gestión de seguridad de información de acuerdo con la Organización de Negocios y la ley. Esa es la respuesta. Entonces, en el examen de implementador se resume en que hay que aprenderse la tabla del anexo A, o sea, todo el anexo A, porque ahí están los 111 controles, los 114 controles,
¿no? Agrupados como objetivo de control. Por ejemplo, acá dice el punto 5, política de seguridad de información. Directrices de gestión de seguridad de información, objetivo, y tiene una serie de controles. Un control para definir la política de la seguridad de información, ¿no? La organización debe contemplar una política o un conjunto de políticas para la seguridad de la información. Debe ser definido, aprobado por la alta dirección, publicado y comunicado a los empleados y políticos. Este de acá es un control. ¿Y cómo lo voy a implementar? Este control a través de un procedimiento o una política de seguridad de la información, ¿no? Entonces tengo que diseñarlo, tengo que publicarlo, tengo que difundirlo y tengo que comunicar a todos los empleados, no solamente empleados internos, sino también a los proveedores, porque a veces hay proveedores que vienen con sus computadoras, con sus laptops, ¿no? Entonces hay que proteger la información de ellos también, porque ellos pueden ser considerados unos intrusos. Los intrusos pueden venir tanto de empleados como de proveedores externos. ¿Bien? Y después revisión de la política para la seguridad, este es otro control, revisión de las políticas de seguridad de la información. Y las políticas de seguridad de la información deben revisarse a intervalos planificados o siempre que se produzcan cambios significativos a medida de asegurar que se mantenga su unidad de seguridad. La política de seguridad de la información puede cambiar en el tiempo. Debe tener una política de revisión, de una frecuencia. ¿Quién lo define eso? La organización que le ordena o generalmente tiene esto el Chip Security o el área de seguridad de información. ¿Bien? Entonces, acá hay dos controles. El punto 5 o el ACAPIT 5 tiene dos controles, ¿no? Agrupados en un solo objetivo. ¿Bien? Y cuando vemos acá nuestra declaración de aplicabilidad, en nuestro caso, seguramente no contempla, ¿no? Dice, ¿es aplicable de que esté o no esté en nuestro nuevo CGCI? La respuesta es sí. O sea, porque acá hay que definir los que sí van y los que no van, ¿no? Y si los que no van, entonces hay que indicar por qué no van. Entonces, el 5 tiene dos controles. 5.1 dice documento de política de seguridad de información, política de calidad, medio ambiente y seguridad de información. Entonces, en otras palabras, tiene que haber un documento. Tiene que haber un documento que me permita validar el cumplimiento de este control. Y este es el control. El 5.1.1 el control es que la organización debe de contar con una política de calidad, medio ambiente y seguridad de la información. ¿Y cuál es la implementación de ese control? Puede ser un procedimiento, puede ser una circular, puede ser un memo, pero acá le he puesto un documento. Un documento de política de información. Después, la organización debe de contar también con o sea, tiene que haber un método, algo que me permita revisar, ¿no? Revisión del sistema de seguridad por alta dirección. ¿Cómo voy a revisarlo? Tiene que haber un documento que me permite, o una evidencia, la cual la organización está revisando y está evaluando periódicamente la política de información, ¿no? Puede ser un documento de evaluación quincenal, mensual, diaria o semanal, ¿no? Que indique realmente que se está revisando. Ahora, ¿esto por qué es importante? Es importante porque para un auditor, viene un auditor interno y lo que verifica es si realmente se está cumpliendo estos controles o no. Entonces va a revisar, este segundo documento de aplicabilidad tiene que haber, o sea, tiene que haber de parte de la organización una revisión del sistema de seguridad de información. Entonces yo como auditor me tengo que preguntar, la organización, ¿cómo está cumpliendo esto? Entonces tiene que haber una evidencia. Entonces lo que el auditor busca es una evidencia. Acá también busca una evidencia. Ve que se está cumpliendo, porque el fin del auditor interno no es justamente ver si está actualizado, ¿no? O no está actualizado y ver si ha cambiado o no esta política en el tiempo, ¿no? Si es que no ha cambiado, hay que analizar por qué no ha cambiado, ¿no? Preguntar al personal de la organización por qué esta política generalmente también cambia. Y hay que preguntar por qué ha cambiado. A lo mejor ha cambiado la estructura, ha habido más procesos, se han integrado procesos, ha aumentado más los requisitos de los proveedores o de los clientes, entonces hay que hacer todo ese análisis. Hay que ver por qué no ha cambiado. Y si ha cambiado, por qué ha cambiado, ¿no? Entonces todo eso lo ve el auditor, ¿no? Va haciendo ese análisis. Después tenemos el punto 6, otro capítulo, aspectos organizativos para la seguridad. Y acá hay 6.1.1 hasta el 6.1.4. No, esto llega hasta el 6.1.8. Entonces, para todos es aplicable. Bueno, acá hay un no aplicable. Por ejemplo, coordinación de la seguridad de la información. No es aplicable. ¿Por qué? Porque el tamaño de la organización no requiere un comité interfuncional de organización. Ya, esta es su justificación. ¿No? Esta es su justificación.
Entonces, analizamos eso, vemos del 6.1 ya, ¿no? Acá ya es Organización de la Seguridad de Información, que es una organización interna, y tiene, ¿no? Su objetivo es establecer un marco de gestión para iniciar y controlar la implementación y operación de la seguridad de información dentro de la organización. O sea, tengo que definir roles y es un control. De todas las organizaciones de seguridad de información deben ser definidas y asignadas, ¿no? La alta dirección es la que va a definir cuáles son esos roles, cuáles van a ser sus responsabilidades en cuanto a la seguridad de la información. Segregación de las tareas. Las funciones y áreas de responsabilidad deben segregarse para reducir la posibilidad de que se produzcan modificaciones no autorizadas o no intencionadas o usos indebidos de los autores de la organización. También tiene que haber un control para en el A.6.1.3 para el contacto con las autoridades. Deben mantenerse los contactos apropiados con las autoridades pertinentes. El A.6.1.4, contacto con grupos de interés especial, deben mantenerse los contactos apropiados con grupos de interés especial u otros foros y asociaciones profesionales especializados en seguridad. Entonces, así hay varios, ¿no? Después tenemos seguridad de información de gestión de proyectos. La seguridad de información debe tratarse dentro de la gestión de proyectos, ¿no? Independientemente de la naturaleza del proyecto. Claro, siempre esto es muy importante, ¿no? La seguridad de información debe tratarse dentro de la gestión de proyectos. O sea, dentro de la gestión de proyectos, de todo proyecto de software, tiene que haber un punto, o sea, un punto dentro de, digamos, dentro del proyecto que indique, por ejemplo, una o muchas actividades que están relacionadas a la seguridad de la información. ¿Ya? Eso indica este control. Si eso el SGCI lo está indicando, entonces cuando haya un proyecto a realizarse, dentro de su cronograma, y es más, debería estar presupuestado las actividades de la seguridad de información dentro del proyecto, dentro de la planificación del proyecto. ¿Ya? Sí, que entonces viene el auditor, va a verificar si realmente se está cumpliendo con el control A.6.1.5 y selecciona un proyecto al azar, ve el proyecto y ve que no hay una actividad de seguridad de información, entonces lo toma como una observación, ¿no? Esta es una observación, ¿no? Y así va informando, va informando, ¿no? Entonces, cuando llegue, por ejemplo, un auditor general, un auditor externo, donde va a ser realmente, va a certificar el fiel cumplimiento del SGCI, ¿no? ¿No? Entonces va y verifica si realmente el punto 6.5 no se está cumpliendo, entonces no pasa, ¿no? No pasa la certificación. A pesar que el auditor interno ha indicado que hay una observación. Entonces simplemente a veces las organizaciones no le toman en cuenta las observaciones, ¿no? ¿No? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Después tenemos el A.6.2, los dispositivos móviles y teletrabajo. Garantizar la seguridad del teletrabajo y el uso de dispositivos móviles. Política de dispositivos móviles también hay aquí. Se debe adoptar una política y una medida de seguridad adecuada para la protección y contra los riesgos de seguridad de información móvil. Teletrabajo se debe implementar una política y una medida de seguridad adecuada para proteger la información así tratada y almacenada en emplazamientos de teletrabajo. Entonces, esto es crítico, ¿no? ¿No? Entonces, debe haber una política de dispositivos de móviles, tiene que haber una política para teletrabajo cuando se hace el trabajo desde casa, ¿no? Ahora que ha estado tanto de moda la pandemia, eh, las organizaciones han tenido que implementar sus sistemas de seguridad información para ver si realmente se está cumpliendo o no esto. Y si no está esto, lo han tenido que adicionar. Entonces, seguramente las organizaciones han actualizado esto, ¿no? Han actualizado su SGSI. Haya habido trabajo bastante para seguridad de la información. Después, y ese es el 6.2, ¿no? Todo el punto 6, ¿no? El 6.1, el 6.2 hasta el 6.8. Hasta el 6.8, ¿no? 6.5, 6.6. Ese punto de seguridad a terceras partes, nivel de riesgo de acceso a terceros activos. El 6.22, requisitos de seguridad de acuerdo con clientes y proveedores. El 6.23, requisitos de seguridad en contrato de servicios de outsourcing, ¿no? Entonces, también deberían haber esto, ¿no? Y el número 7 ya es clasificación y control de activos. Este punto es muy importante porque tiene que haber controles también acá, ¿no? ¿No? Entonces, que trata es en base a la norma. ¿No se ve ahí, creo? Ya. ¿Se ve la norma? Sí, sí se ve, Amador. Ya. Después tenemos
seguridad relativa a los recursos humanos, agentes de empleo, no, pero el empleo cuando tienen la responsabilidad y son adecuados por la comunidad. En fin, ya, me parece que esta norma, que esta es la 2013, pero la del ejemplo, por ejemplo, acá dice responsabilidad sobre los activos. Me parece que esta norma de acá, esto está basado en la norma, o sea, se ve esto de acá, el PDF 0.6 de declaración de aplicabilidad. Sí, sí se ve. Ya, acá está, acá indica, ¿no? Responsabilidad de los activos, inventario de activos autorizados, después definición de responsabilidad y propietario de los activos, definición de uso de los sectores de los activos, en fin. Ya, entonces, esto, acá, ¿cuál es lo importante? Que se tiene que cuando se diseña un SGCI, primero hay que definir el orden es definir a la organización, ¿no? Después definir la política de seguridad de la información, después definir los objetivos del SGCI, después definir el alcance, ¿no? Hay que definir el alcance, seleccionar el proceso, el área, cuáles son los activos. Hay que, ya, y una vez que selecciono eso, viene el proceso de la gestión de riesgos, en la cual hay que identificar primeramente, hay que parametrizar, hay que categorizar los activos, hay que definir la probabilidad, hay que definir el impacto, hay que definir la matriz de riesgos, hay que identificar las vulnerabilidades, las amenazas, ¿no? Y hacer nuestro resumen de riesgo, ¿no? Nuestro análisis de riesgo, ¿no? La cual ya en una matriz vamos colocando el activo, el riesgo, la probabilidad, el impacto, ¿no? Y una vez que tenemos eso, ya con esa información ya identificamos cuáles son esos riesgos de tipo crítico y de tipo intolerable, ¿no? Definidos en la matriz de gestión de riesgo. Y seleccionamos, y esos son candidatos para que puedan integrar nuestra declaración de aplicabilidad, ¿no? Entonces, digamos que sean unos 10 ítems, ¿no? 10 riesgos que son de tipo crítico, de tipo intolerable. Entonces, hay que identificar cuáles son esos controles, ¿no? Entonces, para eso se diseña, ¿no? La declaración de aplicabilidad, la cual va a colocar, ¿no? Todos los controles, ¿no? Todos los controles van aquí, ¿no? Ojo que esta declaración de aplicabilidad sale de la actividad tratamientos de los riesgos, ¿no? La cual los riesgos que no se llegan a mitigar, pero son de tipo intolerable y son de tipo crítico, entonces esos riesgos hay que asociarles un control. Y ese control lo seleccionamos de los 114 controles. Si no existe un control para mitigar ese riesgo, entonces lo que tenemos que hacer es la organización diseña su propio control, ¿no? Y implementa su propio procedimiento. ¿Bien? Entonces acá tenemos toda esta lista de todo estos controles, ¿no? Que van a pertenecer o no van a pertenecer. ¿Bien? Entonces hay una serie de, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver es, por ejemplo, cómo han llegado a identificar los activos, porque activos hay en cantidad, ¿no? Entonces vamos a ver acá, a ver, vamos a acá poner ya. Acá, por ejemplo, este es otro caso, pero hay que entrar acá a documento del alcance. Acá en documento del alcance, acá se indican cómo ha llegado a los activos. En el anterior ejemplo que hemos visto, no indican tanto, ¿no? Por ejemplo, acá iniciamos, claro, acá inicia con la empresa, ¿no? Ya esto es más formal, ¿no? Más formal. Una vez que identifiqué, por ejemplo, toda mi organización, lo definí, todo esto, ¿no? Porque acá lo van a indicar. Acá indica qué cosa es ¿no? La organización, ¿no? Los objetivos, ¿no? Como hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del SGSI que voy a implementar? Definir la política de seguridad, analizar la situación actual de la organización, revisar la información, definir la factibilidad, en fin. ¿Ya? Tiene que tener un objetivo, pero antes de eso se define la política de seguridad.
después vienen los objetivos y después viene la dimensión del alcance. Entonces, en el alcance tiene que haber una forma como de llegar a ese alcance, una metodología. Entonces, acá indica, vamos a ver cómo lo ha hecho. A ver, primeramente clasifica los procesos. Indica cuáles son esos procesos críticos, esos procesos, digamos, operacionales y los procesos de soporte. Entonces, para ver realmente qué proceso, de qué área, voy yo a seleccionar esos activos, ¿no? Entonces, hago mi lista de procesos, de todos los procesos, por ejemplo, procesos de implementación de sistemas, y tiene a su vez subprocesos, ¿no? Voy inventariándolo, ¿no? Los inventario porque yo no sé qué proceso voy a seleccionar. En el anterior ejemplo ya estaba seleccionado el proceso, ¿no? El área. Pero acá vamos a ver de qué forma podemos seleccionar, ¿no? Tiene criterio de selección para poder seleccionar qué proceso. Entonces, acá, por ejemplo, demanda de los usuarios, reducción del rendimiento de la actividad, efecto negativo de la reputación, pérdida económica, protección de entidades externas de su implementación. Entonces, tiene unos criterios de selección. Y también define un rango de valores, ¿no? Del 1 al 5. Y con eso, con esa información, ¿no? Un rango de valores del 1 al 5, y con esa información armo yo mi priorización de los procesos. Yo tengo que priorizar qué proceso, ¿no? Entonces, y le pongo pesos, ¿no? A este valor le pongo peso 5, 4 y así, ¿no? Por ejemplo, DU, RRA, ¿no? DU, RRA, eso, ¿no? Ya. Entonces, y los pesos están ahí, ¿no? Muy alta, ¿no? Rango de valores. Entonces, pongo alta, mediana, o sea, por cada criterio yo le pongo un peso, ¿no? Por cada criterio seleccionado, ¿no? Le pongo un peso. Y después suma esos pesos, ¿no? Esta es otra forma para poder identificar, ¿no? Y así, por cada proceso, ¿no? Por cada proceso, ¿no? Por cada proceso, y yo tengo un valor al final. Y digo, ¿no? Declaración del alcance de elegibilidad priorizado. Implementar el IGCI a todo nivel de procesos en el área funcional de informática y estadística, priorizando el proceso de implementado y mantenimiento del sistema de imágenes. Entonces, ¿qué proceso he seleccionado? El que tiene la mayor cantidad, ¿no? Todo tiene 21, pero este de acá, seguimiento de pesquería, ¿no? Él tiene 24, ¿no? Ajá. Sí es, ¿no? Ya. Acá seleccionado a todo nivel de procesos en el área funcional de informática y estadística, revisando el proceso, implementación y mantenimiento del sistema IMARIS. Este de aquí, ¿no? Este de acá, proceso de implementación y mantenimiento del sistema IMARIS. Bien, todos, ¿no? Porque este tiene más. Acá se puede agarrar todos los subprocesos, o se puede agarrar este subproceso. Pero acá, según el alcance, se ha definido todo este proceso, ¿no? Porque la suma de este proceso, ¿no? Entonces tiene más, porque tiene 24, 23. Otros tienen 21, 21. Entonces se ha seleccionado todo este proceso. Esto le dicen escala de Linker, o metodología Linker, creo que le dicen. Acá mismo lo estoy indicando. Ya, acá, en la escala de Likert. El 1 al 5 generalmente. Sí, entonces se coloca ahí y ya seleccionó qué activo de qué proceso, ¿no? Entonces, una vez que ya se seleccionó qué activo de qué proceso, ya acá este documento de alcance solamente me va a determinar cuál es el proceso seleccionado, ¿no? En sí, cuál es, ¿no? Y quiénes van a participar en la selección. Todos los procesos, alguna lista de procesos, ¿no? ¿Qué áreas? Esa es la misión de alcance. Hay que definir el límite, ¿no? El límite de qué proceso se va a utilizar. Y una vez que se tenga ya este alcance, ¿no? Ya se hace una evaluación de riesgos, ¿no? Se hace una evaluación de riesgos. Y acá la evaluación de riesgos, ¿no? Bueno, acá define sus responsabilidades, aquí, ¿no? Por ejemplo, yo defino los activos,
defino el activo primero dentro del proceso que he seleccionado, ¿no? Acá está. Este es un activo servicial por la fecha de creación, ¿no? Después tiene acá, o sea, el activo es el servidor SIAP. Tiene un código también, ¿no? Está compuesto por diferentes subactivos, ¿no? O en este caso sistemas y aplicaciones, ¿no? En fin, acá hay otro ítem o otro activo, nombre del activo también hay que proteger, ¿no? Acá son los ítems que hay que proteger. O sea, se hace un inventario de todos los activos, ¿no? Esta es una empresa grande, ¿no? Se hace todo el activo. Una vez que se tengan todos los activos, ya se inventarió, o esto sale de un Excel, se define la probabilidad y el impacto, ¿no? Esta es otra forma de determinar la probabilidad y impacto, ¿no? Para el rango menor a 10%, ¿no? Puede ocurrir una vez cada 2 años. Bueno, este es un valor, ¿no? Y esta es una descripción. El concepto de probabilidad está integrado al término de exposición de los activos de riesgo. Después se determina el impacto. La materialización de un riesgo puede generar consecuencias diferentes, cada una de ellas con su correspondiente probabilidad. Ahí indica. ¿Ya? Y se hace la matriz de riesgo, como la que hemos visto, ¿no? Definición del nivel de severidad. El nivel de severidad de impacto o la consecuencia de que una amenaza se realice o se materialice definirá el grado de probabilidad de impacto en que ocurran los eventos de los riesgos en contra. Bien. Entonces, ¿cómo hemos identificado las amenazas? Se han clasificado. Como hemos visto en el anterior ejemplo, también se clasifican, ¿no? Las amenazas. Amenazas de tipo código malicioso, amenazas de tipo de divulgación no autorizada, y ahí están las amenazas, ¿no? Por ejemplo, una amenaza puede ser, dentro de la clasificación de fraude, falta o falla de gestión de acceso de usuarios, falta o inadecuada definición de roles y perfiles. Bueno. Y después se han identificado las vulnerabilidades. Empleados no están conscientes, bueno, en fin, falta de política, procedimientos, falta de definición. Cuando es falta de algo es una vulnerabilidad, ¿no? Empleados venden la información de la competencia, mala administración de los cambios, y se identifica el uso de contenidos compartidos, en fin. Se identifican las vulnerabilidades, ¿no? Y este es, bueno, acá ya esa no es el control, ¿no? Esto hay que revisarlo. Pero vamos a ver el Excel más completo, ¿no? Para darnos cuenta. Entonces, en este Excel vemos más o menos, ¿no? Por ejemplo, acá dice el código del activo, ¿no? Instituto, bueno, descripción, ¿no? El código, el tipo de dependencia, código del activo, tipo de activo, proceso, nombre del activo, descripción del activo, propietario, ¿no? Y acá este valor es muy importante, confidencialidad, integridad y disponibilidad. O sea, esto, ¿te acuerdas que vimos en la matriz? Y no sabíamos que era C, I y D. Esto es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, los activos yo le tengo que poner un valor. ¿Qué valor va a afectar su confidencialidad? ¿No? Entonces, su confidencialidad puede ser del 1 al 5. Entonces, tengo yo que parametrizarlo. Su integridad es muy importante, 5. Su disponibilidad es muy importante, 4. Y acá es un promedio, ¿no? De 3, 5, 4, 4. Y su importancia es alta. Y así se va definiendo de todo. Este es muy importante, porque los activos tienen que estar bastante asociados a la confidencialidad, integridad y disponibilidad según la norma. Entonces yo ya tengo estos valores, muy alta, dice acá, alta, muy alta, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Y esto que está acá es tipo de activo, las amenazas, ¿no? Y acá, por ejemplo, defino el activo, su probabilidad del impacto del riesgo, que es la multiplicación de las dos, y el nivel de tolerancia, ¿no? ¿Qué nivel? Es 3, ¿no? Entonces, esto que está acá también es muy importante. La matriz, y este de acá, ¿no? Confidencialidad, integridad y disponibilidad, también que se hace su matriz, ¿no? La probabilidad, el impacto, ¿sí? Entonces,
El nivel de riesgo está aquí, el nivel de riesgo extremo es rojo, ¿no? El intolerable, que es el amarillo, el tolerable y el aceptable. ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma, ¿no? Otra forma, Ok. ¿ya? Eso es otra forma. Entonces, aquí, por ejemplo, acá dice alta, muy, muy, muy alta. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuáles de todos esos activos voy a seleccionar? Lo que dicen muy, muy alta. Entonces, yo selecciono todos los activos que dicen muy alta y para esos activos que dicen muy alta, le voy a hacer su análisis de riesgos. ¿Bien? No para todos, sino como acá hay un montón de activos, pero no todos voy a proteger. Según la norma, es en base a lo que me indica la norma, ¿no? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y entonces me sale alta y me sale muy alta, pero no voy a considerar a todos, sino a todo lo que dicen muy, muy alta. Y a Claro, todo lo que dicen muy alta, le voy a hacer su análisis de gestión de riesgos. ¿Sí? Solamente a todo lo que dicen muy alta. Entonces, solamente acá están, aquí deberían estar todo lo que dicen muy, muy alta. O si no, acá están todo lo que dicen alta y muy alta. ¿Ya? Eso va a depender. Creo que ahí la selección era alta y muy alta. Bien, pero acá pueden haber muchos activos. Pero, un proceso puede tener muchos activos, pero yo todos los activos yo no los voy a hacer un análisis de riesgo, sino yo tengo que seleccionar, ¿no?, cuáles son esos activos y lo analizo en base a la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y más o menos que estén seleccionados acá. Acá más o menos que estén lo de alta y la de muy alta. Y para ellos le hago su probabilidad y su impacto, y hago su riesgo, ¿no? Y selecciono aquí, intolerable, extremo, y todos aquellos que digan extremos, a ellos los incluyo, son candidatos para mi declaración de aplicabilidad. Solamente lo dicen extremos. O también puede ser extremos y los intolerables, ¿no? Entonces, ¿no? Ya va a depender mucho del análisis, ¿ya? De cómo se considere dentro del SGCI, ¿ya? A ellos, y todos ellos ya son candidatos para mi declaración de aplicabilidad. O sea, en otras palabras, estos están incluidos aquí, o deberían estar incluidos aquí. Aquí, ¿no? Acá lo que está faltando es relacionar, ¿no? Claro, acá dice la política nada más, pero acá falta relacionar este documento con, con este activo, ¿no? 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 O sea, ¿no? Para poder hacer un Excel más genérico. Entonces, para todos estos activos, yo tengo que encontrar un control, ¿ya? Un control. Bien. ¿Por qué? Porque su probabilidad y su impacto es alto. Y el riesgo es 24, es. Bien. Acá el 15, el 24, bien. ¿Ya? Entonces yo tengo que encontrar eso. Y aquí, por ejemplo, ¿ya? Y así, y así, ¿no? Van a haber muchos, bien, hardware, software, por ejemplo, ¿no? Estos son valores, ¿no? Las amenazas, ahí están las amenazas, en fin. Ya están clasificados. Este es un Excel, ¿no? Acá se dice su probabilidad y su impacto. Bien, la probabilidad y el impacto de estos que están acá. Bien, entonces yo tengo que encontrar cuáles son esos riesgos. Esos riesgos, ¿no? Esos riesgos para estos activos, ¿no? Entonces, estos activos tienen riesgos. Entonces yo tengo que encontrar unos controles para proteger estos activos. ¿Bien? De eso se trata. ¿Has entendido o Sí, a sí, fondo? claro. No. Bien. Y ahora vamos a ver más o menos el tema de los controles, ¿no? Una vez que ya tengo seleccionado ya la declaración de aplicabilidad, vamos vamos a ver acá en internet cómo es un ejemplo de declaración de aplicabilidad. Declaración de aplicabilidad. Declaración. No, acá es ejemplo.
Evaluación de aplicabilidad. Ya, por ahí encontré un ejemplo. Un ejemplo. Aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, ¿no? El dominio es objetivo de control. Claro. Acá está. Objetivo de control, control sí, razón de selección, resultado de la evaluación de los riesgos. Objetivo de control implementado, dice. O sea, acá indica, ¿no? ¿Está implementado o no? O sea, dentro de su SGI que existe, ¿está implementado? Sí. ¿No? Y acá dice sí, acá dice referencia, documento, procedimiento para instalación y funcionamiento de la actividad. No, este ya es la implementación de ese control, ¿no? Acá indica, ¿está implementado? Sí, dice, y acá se pone. Acá le falta su referencia, falta actualizar. ¿Ya? Entonces, se soluciona para esos controles. ¿Sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo se implementa, ¿no? Hay que saber cómo se hace, o hay que ver ejemplos. No sé si lo tengo aquí, esos casos, o lo tengo en otro lado. Ya ves, usted me dice. Mira, ¿te parece si mañana vemos el tema de los controles? Claro, está bien, no te preocupes. Ya, el día de mañana a las 5, pero ya voy a buscar bien dónde están los controles. Vamos a ver unos 5 ejemplos. Por ejemplo, uno de política de seguridad de información, otro de control de accesos, ¿no? ¿Cómo se diseña? Vamos a ver ejemplos, ¿ya? Para tenerlos ahí presentes, ¿no? Y ver más o menos cómo, cómo se implementa, ¿ya? Para ver formatos, estándares, ¿no? Y darnos cuenta más o menos su diseño y la cual nos va a servir mucho para poder orientar. Entonces, Amado, una sí, consultita. En el Certilloy, yo ya ingresé con mis credenciales que me ha llegado. ya, He visto el simulador también, todavía no he iniciado. Pero ¿cuántas, digamos, intentos tengo en el simulador? N veces, Ah, ya, 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 sí, ya. N veces. Si te das cuenta, con el simulador, las preguntas vienen del material y vienen del anexo A. Ahí Ah, viene ya, ya. la mayor cantidad. Si no, nosotros vamos extendiendo con casos, con ejemplos, ¿no? ¿Ya? Para tener una mejor, pues, visión, ¿no? De todo lo que indica la certificación. Bien, Ya, entonces el día de mañana vamos a ver ya casos, ¿no? Ejemplos ya de implementación de controles. ya, Ya bacán. vamos a ver unos 5 o 6 casos. Ya, y lo vamos a explicar, ¿no? Ya, bacán, chévere. Ya, pues, nos vemos entonces el día de mañana, bien, Ya. a las Ya. 5. Ah, mañana es viernes, ¿no? Sí, ¿vas a poder mañana o el sábado Mm, o el lunes? eh, ¿Tú crees que pueda ser el sábado? Ya, ¿A qué hora sería el sábado? el sábado sería en la mañana, ¿no? ¿A qué hora más o menos? 11 está bien, 11 de 11 a Sí, 1. ya está bien, sí, porque esa hora ya estoy libre. Ya. El Ya, sábado pues, mejor, porque mañana tengo ya una reunión y ya que no voy a poder, de verdad. ya, Ya, el sábado ya. de 11 a 1. Sí, por Ahí favor. vamos a ver ya implementación de controles y finalizamos ya las PPTs que están pendientes. Ya, perfecto. Ya, Muchas listo. gracias, amor. Buenas Estamos noches. coordinando que hasta luego. Buenas noches.